Gracias a Dios. Antes de empezar, quiero hacer un paréntesis y quiero agradecer a toda mi hermosa familia en Cristo, sus palabras de ánimo, de felicitación, y estoy seguro también sus oraciones. Les quiero agradecer muy profundamente. Yo no había dicho nada porque firmamos una carta compromiso, pero déjame decirte rapidito así, a fines de marzo a la universidad nos llamaron ahí de dirección académica, porque la Universidad Unitec es una universidad muy grande a nivel nacional que tiene campus alrededor de todo el país. En México hay muchos, son enormes los campus que hay. Hicieron la convocatoria a la Innovación Tecnológica 2022 y me dijeron, ¿se puede? Y le dije, claro que se puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Y entonces dije, Señor, no supe ni la que me metí, ilumíname, dame sabiduría. Y el Señor me iluminó y salió el proyecto Potabilización de Agua por medio de energía acústica. Tenía que escoger a un alumno, entonces de los 63 alumnos que tengo a mi cargo, les dije, a ver, aquí está esto. ¿Quién? Y solamente una chica, Giselle Trujillo, a lo mejor hasta es tu pariente. Ella fue la que dijo, yo le entro. ¿Estás segura? Sí, sí le entro. Bueno, vas a sufrir y vas a llorar. Ah, está bien. Y empezamos con el trabajo de investigación y todo, ya lo armamos todo, y el 20 de agosto lo dimos de alta. El primer domingo de octubre, no, sábado de octubre, nos dieron la noticia que éramos finalistas y a la siguiente semana nos dijeron que ganamos el primer lugar nacional, con la calificación más alta todavía sí. Y el jueves fue la ceremonia de premiación, fue algo muy bonito, fue algo pues impactante estar en medio de ya tantas mentes brillantes a nivel nacional ahí, y pues como lo he dicho en todas las entrevistas que me han dado, que me han hecho y reuniones, a Dios sea toda la gloria. Quiero agradecer a Leti porque sin ti, amor, esto no hubiera sido posible, de veras. Y a mis hijos, mis nietos, que han sido mi motivación, y mi familia en Cristo, porque sé que descanso, sé que me apoyan, me siento fortalecido y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Los amo mucho, mucho, mucho. A Dios sea toda la gloria. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Esos aplausos son para el Señor. Amén. Bueno, entremos en tema. El 31 de octubre de este lunes al que viene, se cumplen 505 años en que Martín Lutero llegó a la catedral de Wittenberg y clavó sus 95 tesis. 505 años. De estas 95 tesis hay 5 sola, las 5 sola famosas de la Reforma Protestante: sola Escritura, sola Fide, solo Cristo, sola Deo Gloria, y el tema que vamos a ver hoy es sola Gratia. ¿Cómo vamos a abordar este tema? Vamos a hacerlo por 3 puntos. Vamos a hablar una historia, vamos a ver una historia que nos va a dar una pregunta. ¿Cómo era ser cristiano en esa época? Por el 1500, ¿cómo era ser cristiano? Vamos a ver la parte escritural y luego la parte práctica. Entonces, ¿cómo era ser cristiano en esos años? Vamos a poner un ejemplo, vamos a escoger un personaje común de aquella época, promedio, la mayoría. Vamos a ponerle un nombre, Pierre. Un campesino francés. Tenía una parcela pequeña que había heredado de su papá, de sus abuelos, que se dedicaban también al campo, no había mucho de dónde escoger, y él tenía esa pequeña parcela, tenía un poco de ganado, muy poquito, y estaba casado, ¿ok? Tenía una hija de 8 años, vamos a ponerle por nombre Ana, tenía un hijo de 6 años al que llamaremos Luis, y un recién nacido al que llamaremos Henry. Su madre también vivía con él. ¿Por qué? Porque su padre había recientemente fallecido. En el campo estaban trabajando y de repente, ¡pum!, se desplomó y el hombre ya no siguió viviendo. Habían tenido problemas de clima, inviernos muy severos, habían tenido lluvias atípicas, tanto muchas lluvias como pocas lluvias, y había habido enfermedades. Y a eso le agregamos que había habido guerras, pugnas en la región, sobre todo en Aviñón, donde él vivía, era una ciudad cercana, era su contexto donde él vivía. Y a raíz de todo esto, Pierre quería ir al cielo y quería que toda su familia fueran al cielo. ¿Cuál era el problema que se enfrentaba Pierre? Que pasar al cielo significaba pasar forzosamente por una institución sumamente poderosa llamada la Iglesia Católica Romana.
Sumamente poderosa porque estaba involucrada en todos y cada uno de los actos de la vida, desde que nacían hasta que morían, de todas las personas de Europa occidental. La iglesia tenía ese poder principalmente porque enseñaba que los cristianos que querían ir al cielo solamente podían alcanzar la salvación a través de la iglesia. Solamente a través de la iglesia y de los ritos podían ser sus pecados perdonados. No había otra manera. Tenían que obedecer lo que la iglesia decía, tenían que portarse bien y hacer buenas obras, y tenían que seguir fielmente los sacramentos. Esos sacramentos daban gracia, decían ellos, y te acercaban a Dios, y te formaban el camino al cielo. Esos 7 sacramentos eran bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, matrimonio, unción de enfermos y órdenes sagradas. Y les llamaban las 7 arterias del cuerpo de Cristo. Ante esto, Pierre no perdió el tiempo y él y su familia asistían todos los domingos rigurosamente a la iglesia para agradecer y pedir perdón por cada uno de los pecados, de tal manera que ellos pudieran ir al cielo. Pedían fortaleza para cumplir todo lo que la iglesia les pedía que hicieran. Ayudaban a los pobres en la medida que lo podían y creían que la salvación solo podía venir a través de la iglesia, y trataban de hacer lo que la iglesia les decía. A la brevedad, su recién nacido lo llevaron a bautizar, aprovechando que el obispo de Aviñón estuvo en la aldea que ellos vivían. Fue inmediatamente a bautizar al niño, al pequeño Henry. Este sacramento lo limpiaba del pecado original y lo hacía miembro oficial de la iglesia. Y ya estaba listo para empezar su camino. También su hijo, el del medio, recibió la confirmación, y más adelante Ana recibió por primera vez la Eucaristía. A partir de ese momento, Ana recibiría la Eucaristía al menos una vez a la semana, que le ayudará a mantener su fe y la salvará de los pecados, de los tormentos, del fuego del infierno. Por lo cual no dejaban de participar en este tipo de ritos. Desafortunadamente, una fría mañana de diciembre, su madre amaneció enferma, no se podía levantar. Llamaron al sacerdote de la aldea, llegó el sacerdote, le absolvió de todos sus pecados y ella murió. Pierre, consolado, decía: pronto mi madre estará con mi padre. El obispo le dice: no temas, el alma de tu madre seguramente va a llegar al cielo, pero tendrá que ser pasada por un periodo de purificación, un lugar llamado el purgatorio. ¿Cuánto tiempo estará ahí? 5 días, 5 semanas, 5 años. ¿Cuánto tiempo? Pues ponte a trabajar, ponte a rezar, pide a los santos, haz misas, para que esa alma pudiera salir rápidamente del purgatorio. Con el paso del tiempo, Pierre continúa orando para que todos los días sus buenas obras y su obediencia a los mandatos de la iglesia le abran las puertas del cielo, perdonen sus pecados y les ayuden a vivir como la iglesia manda y ordena. Así era ser cristiano en esa época. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Esta historia de Pierre nos ilustra lo importante que era la Iglesia Católica para la gente de Europa Occidental por esa época. Las reliquias de los santos garantizaban un flujo constante de peregrinos también. Debido a lo anterior, Cristo era una figura vana, vacía, se convertía cada vez más distante en la mente de las personas. Más y más el Cristo resucitado era visto como el juez del juicio final, aterrador en santidad. ¿Quién iba a acercarse a él? ¿Quién? Seguramente escucharía a su madre, y así entonces María se convirtió en la mediadora por medio del cual las personas podían acercarse a ese Cristo glorificado, tremendo, aterrador en santidad. ¿Qué producía todo esto? Esclavitud, mataban la libertad, la espontaneidad y la creatividad, mataban la alegría y la productividad, vidas ahogadas por la vergüenza, la culpa, la intimidación. Nunca conocieron la verdad que las podía hacer libres. Víctimas que existían esperando su sentencia de muerte, y la tragedia es que pensaban que las cosas así eran, que era lo normal. Ahora podemos entender por qué cuando Lutero fue a Roma
y vio el fariseísmo de la época, que le decían a la gente lo que tenían que hacer y ponían cargas que ellos ni con un dedo querían mover, y empezaron a ver los lujos y el desenfreno que vivían en esa época en Roma, toda esa institución. No es de extrañarnos que llegó un 31 de octubre a poner estas 5 tesis. Y lo que vamos a ver ahora es la parte teológica, la parte escritural. Sola gratia. ¿Qué significa sola gratia? Cuando estaba preparando el tema, estaba orando, pidiéndole al Señor, estaba leyendo, había algunas cosas que no me cuadraban y le decía al Señor, Señor, no sé latín, no conozco el latín, ¿qué quiere decir esto? Y leía y había ahí algo que me hacía ruido. Y en la semana tuvimos en la universidad la semana de la lectura y la investigación, donde ponentes muy preparados, personas muy amables, muy atentas, dieron bastantes ponencias, muy interesantes todas ellas. Y el viernes me tocó la fortuna de conocer al maestro Alexis Helmer, que si nos está viendo, maestro Alexis Helmer, muchas gracias. Él dio la conferencia La retórica clásica y la comunicación en el ámbito académico. Y cuando estaba dando su ponencia, él estudió 2 años en Roma, es un erudito en latín y en griego antiguo, y dije, Señor, me has mirado a los ojos. Porque cuando terminó la conferencia fui con él y le dije, maestro Alexis Helmer, se trata de esto, me toca predicar, ya le estuve diciendo, y muy amable, él me explicó la gramática del sola gratia. Me estuvo explicando cómo se trata el latín y todo este tipo de cosas, y me dijo, mira, la mejor traducción es solo mediante la gracia. Solo mediante la gracia. ¿Qué es exactamente la gracia? ¿Está limitada únicamente a la vida y al ministerio de Jesús? Te sorprenderá saber que Cristo nunca usó la palabra, solamente la enseñaba sobre ella y, lo que es más importante, la vivía, la comunicaba en cada una de sus palabras y de su vida. La Biblia nunca define en una frase la gracia. Nos define la fe, nos dice de amor, pero nunca nos dice en una frase qué es la gracia, aunque la gracia aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a lo largo de todas y cada una de sus páginas. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es? Recibir lo que no merecemos, el amor que se inclina, la actitud de Dios hacia cada uno de nosotros, la generosidad de Dios hacia nosotros, seres pecadores, rebeldes. Mostrar gracia es extender favor o bondad hacia alguien que no lo merece y que jamás hará algo para ganarla o para pagarla. La gracia es absolutamente total y gratuita. Nunca se nos pedirá que la paguemos. Y aquí es donde empiezan las desconfianzas. Porque si alguien llega y te dice, te voy a regalar algo, ¿qué pensamos? ¿Este algo quiere, y luego con todo lo que estamos viviendo me va a transar, ¿sí? No, nadie regala nada porque sí, ¿no? Estamos acostumbrados a que todo lo que obtenemos es fruto de un trabajo duro, y cuando alguien nos quiere regalar algo, son normalmente focos rojos. Toda la idea neotestamentaria de la redención y la salvación gira en torno a la gracia de Dios manifestada en la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la base de nuestra justificación. Romanos 3:24 nos enseña, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. ¿Podemos hacer algo al respecto? No. ¿Qué tenemos que hacer si es gratuitamente? Aceptarlo nada más. ¿Ok? Tito 3:7. ¿Para qué? Justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La gracia es la verdadera vida y la esencia misma del Evangelio, según Hechos 20:24.
La gracia de Dios. La gracia hace posible disfrutar la belleza y la frescura de la vida abundante que Cristo prometió y vivió y que puso al alcance de todos nosotros, sin ritos, sin sacramentos, sin obedecer las instituciones de la iglesia, sin obedecer toda esa serie de cargas que no tenían base bíblica. No, simplemente por la gracia de Dios. ¿Cómo ilustramos este principio? Para eso traje esto, para ilustrarlo. Si yo digo ahorita, te regalo esto, va a haber dos respuestas. Una va a decir, yo la quiero, ¿sí? Y va a haber personas que van a decir, yo no quiero eso ni regalado. No, ¿por qué? Si yo le preguntara a la persona, ¿por qué no la quieres? Fíjate bien lo que me va a decir. No va de acuerdo a mis ideales, no va de acuerdo a mis tradiciones, no va de acuerdo a mis convicciones, no va de acuerdo a mi forma de ser, no la quiero. Y si la aceptara, tendría que cambiar toda mi vida para poder aceptar lo que me estás regalando. Así es como podemos ilustrar la gracia. ¿Alguien quiere esto? ¿Quién dijo yo? Nadie la quiere, nadie la quiere. ¿Mande? Nadie la quiere. ¿De veras nadie la quiere? ¿En serio? A ver, Ethel, ven. ¿Qué necesita Ethel para que esta taza sea suya? Nada más que recibirla, nada más. Así funciona la gracia. Gracias, Ethel. Puedes tomar asiento. Es tuya la taza. No, es tuya la taza. Es tuya la taza. Es un regalo. Porque la gracia es ¿qué? Un regalo. Un regalo. Y me da gusto que nadie la quiso. Te voy a decir por qué. Porque es una ilustración perfecta de lo que la gente, lo que nosotros hacemos con la gracia. ¿Por qué no aceptaste la taza? Porque no estás de acuerdo con lo que representa la taza. ¿Estamos de acuerdo? Porque no es de tu agrado. Porque no sabe de fútbol. Porque tienes otros ideales, porque tienes otras metas, porque tienes otra manera de pensar, porque te mueves en otra esfera, ¿sí? ¿Por qué, perdón? Porque crees que no la vas a recibir, ¿ok? Y sin embargo, ¿era qué? Un regalo, que solo tenías que ¿qué? Decir, yo la quiero. La gracia de Dios es exactamente lo mismo. Si nos está diciendo la Escritura que somos justificados gratuitamente, quiere decir que la justicia de Dios nos tenemos que hacer nada más que ¿qué? Como hizo Ethel ahorita, tomarla. Porque dice que es gratuitamente por su ¿qué? Por su gracia. Dios nos la da. ¿Mediante la qué? La redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién nos compró? Cristo. ¿Por medio de qué? De su muerte y resurrección. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo tenemos vida eterna? Es un regalo que nos da ¿qué? El Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Tomarlo. Ah, no, es que quién sabe, no, pues yo creo otras cosas, el humanismo, pues quién sabe, todos los caminos conducen a Roma, a lo mejor el islamismo, el budismo, el zoroastrismo, no sé cuántas cosas más. El chiste es que rechazamos la gracia de Dios. Y aquí es donde viene la parte práctica de este tema. Pudiéramos hablar mucho tiempo más, pero el tiempo no nos lo permite. Pero vamos a hablar de la parte práctica de la gracia de Dios. Y yo te haría una pregunta. ¿Has aceptado la gracia de Dios? ¿Le has dicho al Señor, gracias Señor por ese regalo que me das? Amén. Oye, un amén, nada más el de Maru. Amén. ¿Has aceptado la gracia de Dios? Porque si aquí entre nosotros hay alguien que así como a la taza le ha dicho, no la quiero, si le has dicho al Señor, no quiero tu gracia, no quiero tu regalo, estás en problemas.
Porque la palabra de Dios es muy clara, porque si tú rechazas lo mejor que Dios nos dio, que fue a su propio Hijo, la Escritura es muy clara. Juan 3, 16 y 17. ¿Cuál es el resultado de rechazar el regalo de Dios? La condenación. Así de simple y así de fácil. Entonces, si aquí entre nosotros hay alguien que ha rechazado a Dios, que le ha dicho, no quiero lo mejor que me das, no me interesa lo mejor que tienes, déjame decirte, reacciona, piénsalo bien, porque estás en problemas. La palabra de Dios lo dice y es el mensaje del Evangelio. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, los que me contestaron que han aceptado la gracia de Dios, te tengo una pregunta. La gracia que se recibe, pero que no se expresa, es gracia muerta. Y lo voy a repetir. La gracia que se recibe, pero que no se expresa, es gracia muerta. Mateo 18 nos da un ejemplo. El Señor manda a los apóstoles a predicar, les dice, liberen endemoniados, sanen enfermos. Y luego viene la palabra, de gracia recibiste, dad de gracia. La gracia que se recibe, pero que no se expresa, es gracia muerta. ¿Qué quiere decir esto para nuestras vidas de todos los días? Tu vida en la escuela, tu vida en el trabajo, el negocio, la relación en tu familia, en todo donde te muevas. ¿Qué quiere decir? Vamos a tomar como ejemplo a dos personajes de la Biblia que vivieron la gracia de Dios. Vamos a tomar a Juan y a Pedro. ¿Ok? Los discípulos, dice Juan capítulo 1, y yo te pido de favor que nos vayamos a Juan capítulo 1, dice la Escritura que los discípulos vieron su gloria, la gloria de Dios. Imagínate la experiencia de Juan y Pedro que vieron, como dice aquí Juan, vimos su gloria, dice aquí la palabra de Dios. Y no solamente eso, dice que estaba lleno de gracia. Dice la Escritura, estoy en el verso 14 de 1, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su, ¿qué dice? Su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y verdad. Entonces era su gloria combinada con la gracia y la verdad lo que hizo de nuestro Señor Jesucristo una persona totalmente diferente. No le quedaba espacio para odios, venganzas y veneno legalista. Estaba lleno de gracia. En un mundo tenebroso y opresivo, lleno de reglas, normas, imposiciones y expectativas planteadas por los hipócritas líderes religiosos, Jesús vino y surgió de una manera distinta y nos dio, Él solito, lleno de gracia, lleno de verdad, trajo una nueva forma de vida totalmente diferente. Imaginemos a las personas cargadas con sus pecados, con sus culpas, con sus luchas, que pues nunca fueron libres, y el Señor viene y con su gracia los libera y transformó las vidas de todas las personas que estuvieron en contacto con Él. La gracia que se recibe pero que no se expresa es gracia muerta, pero el Señor nos mostró que la gracia lleva una vida diferente. Y Juan 1:16 nos dice que estaba lleno de gracia y de verdad. La gracia llegó en abundancia a los apóstoles, haciendo de ellos personas diferentes que llegaron a ser como Cristo mismo. Amén, gloria a Dios. Hechos 4, 12 y 13 son unos textos que me encantan porque dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y luego dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y viendo que eran hombres sin letras, sin el vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado
con Jesús. Amén, gloria a Dios. La gracia que ellos habían tenido, la gracia que el Señor les había impartido, ellos no se la quedaron, empezaron a manifestarla, la empezaron a expresar y sus vidas fueron transformadas y con ello causaron un tremendo impacto en el mundo romano de aquel entonces. La gracia hizo posible que fueran vidas transformadas, que causaran impacto en las personas que les rodeaban. Los evangelios nos muestran al Pedro cobarde que negó 3 veces a Jesús, pero el libro de Hechos nos muestra al Pedro valiente que siguió predicando el evangelio a pesar de la persecución y las amenazas de los líderes religiosos. Pedro es un ejemplo de lo que la gracia de Dios puede hacer en un hombre arrepentido. No solo le da una nueva oportunidad cuando peca por debilidad, sino que también lo cambia y lo transforma en un hombre nuevo, y él en su segunda carta nos instruye en su experiencia de la gracia. Él nos dice, después de haber experimentado, de haber caído en pecado, de haber ofendido al Señor, de haberle negado, de haber estado llorando amargamente todo lo que le falló al Señor, Pedro en su segunda carta, en el último verso de la segunda de Pedro, nos dice qué es lo que debemos hacer. Dice, antes bien, creced en la gracia. Crecer en la gracia. Por un lado tenemos a Juan, donde nos dice que la gracia de Dios transforma. Y luego vemos a Pedro que nos está diciendo, esa gracia no es para que la guardes, es para que ¿qué? ¿Para qué? Que crezcamos. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean transformadas. ¿Para qué? Para que causemos impacto donde quiera que Dios nos haya puesto. ¿Podemos decir amén? Amén, gloria al Señor. En un mundo cada vez más, ¿cómo se puede decir? Compulsivo, cada vez más de miedo, cada vez más de guerra, de catástrofes. ¿Qué es el mensaje que tenemos que llevar? No sé si viste una noticia, no salió mucho en las noticias por todo lo que implica, pero ya aviones rusos están invadiendo territorios que no le corresponden, están violando espacios aéreos. Eso es muy serio, eso es muy serio. Alguien me decía que en ciertos lugares de Europa, por aprendizaje de la Segunda Guerra Mundial, muchas casas tenían sótanos que usaban como albergues en los bombardeos. Y con el paso del tiempo dijeron, no, pues ya no, y lo hicieron bodegas donde guardaban los tiliches. Ya sabes, en todas las casas hay cuartos de tiliches, ¿no? Y les dijeron, ¿saben qué? Pues ya saquen los tiliches y empiecen a almacenar agua, pilas y todo esto. Y ya a nivel nacional, ciertos países están diciendo, tu albergue hazlo albergue de guerra. ¡Qué tremendo! ¿Nos debe de llamar la atención? No. Cada vez se habla de más enfermedades. ¿Nos debe de llamar la atención? No. Estamos viendo muchos problemas a nivel climático y todo ese tipo de cosas. ¿Nos debe llamar la atención? Tampoco. Estamos viendo cómo el mundo se convulsiona políticamente. ¿Nos debe de llamar la atención? No. ¿Por qué? Porque todo está ¿qué? Escrito. El Señor dijo que todo eso era necesario que sucediera antes de que ¿qué? Que Él venga. Amén. Gloria a Dios. El Señor viene. ¿Qué es lo que nos va a hacer instrumentos útiles en sus manos? La gracia de Dios. La gracia que no se expresa es gracia muerta. Apatía, indiferencia, lo podríamos definir. La gracia que no se expresa, gracia muerta que nos lleva a apatía e indiferencia. De ahí que lo que buscamos es crecer en la gracia, como nos lo dice Pedro, para poder transformar nuestras vidas y ser de impacto para las personas que nos rodean. Sola gratia, solo mediante la gracia. Vamos a orar. Padre, nos has perdonado todo lo que hemos hecho, Señor. Tú sabes nuestras vidas, tú sabes cómo te hemos ofendido día a día, Señor. Nuestra idolatría, nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestro yo, nuestro ego,
¿Cuántas veces, Señor, te ofendemos? Pero aún así nos amas, Señor, y con amor eterno. Y tú nos dices: ven, estemos a cuenta, reconcíliate conmigo, vuelve a casa. Señor, queremos aceptar el regalo que tú nos das. Queremos aceptar el perdón que tú nos das. Queremos quitarnos la culpa, el remordimiento, Señor. Queremos librarnos de todo eso. Queremos llevar esa vida abundante que Cristo prometió, que de nuestro interior correrían ríos de agua viva, Padre, de tu Espíritu que tú mandaste, por tu gracia derramaste en Pentecostés, y que todo ahora, Señor, podemos tener esa promesa tuya en nuestras vidas, Señor. Padre, aceptamos tu gracia, Señor. Quita de nosotros toda vanagloria, toda altivez, todo orgullo, Señor, y extendemos nuestras manos a ti y te decimos: gracias, Padre, porque por medio de Cristo, Señor, podemos acercarnos a ti sin ritos, sin nada, sin sacramentos, porque sabemos que tú eres la única fuente de perdón, de vida, y te damos gracias por ello, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, nos ilumine, nos transforme, Padre. Haznos sensibles a tu voz, a tu Espíritu y a tu presencia, Señor. Afianza nuestros corazones para que temamos tu nombre, Padre Santo, y que podamos ser transformados. Que esa gracia nos libere, nos transforme, Señor, y podamos ser de impacto donde tú quieras que te sirvamos, donde tú nos has puesto. Y para ti sea toda honra, toda la alabanza, toda gloria, todo honor. Padre, yo te ruego, si hay alguien aquí que sigue rechazando tu gracia, Padre, toca ese corazón de piedra, transfórmalo en un corazón de carne, Señor. Te lo ruego, que ese velo que hay en sus ojos sea quitado y le resplandezca la luz del Evangelio. Y a todos nosotros, Señor, te doy gracias porque día a día nos perdonas. Día a día tu gracia nos sustenta y tu gracia es suficiente para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor.